Del Evangelio según San Marcos. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Hola amigos y amigas, el miércoles pasado hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma, estamos en Cuaresma. Pareciera que hemos estado ya en Cuaresma desde hace un año. Hay quien ha perdido el trabajo, quien ha perdido un ser querido, quien está ya cansado de todo esto, de la pandemia. Hemos vivido la experiencia de lo esencial, tareas esenciales, trabajos esenciales. Hemos vivido esta experiencia de lo esencial durante este año. Parecía entonces que estuviera de sobra una Cuaresma cuando ya estamos en una situación de desierto. Sin embargo, es necesario entender aún para qué sirve el desierto. Nos preguntamos, ¿acaso este año de pandemia es un año para poner entre paréntesis un año perdido? ¿No será mejor una oportunidad que se nos da para aprender a vivir de un modo distinto? En el tiempo de Cuaresma no se trata de mortificarnos en la vida, sino de vivificarnos desde las experiencias que la realidad misma nos pone en el camino de la vida. Para eso será necesario tomarnos tiempos de desierto. En el silencio y en la soledad se gestan las cosas importantes de la vida. Una planta que crece, un niño que se gesta en el vientre materno, lo hacen en silencio. Es necesario que hagamos la elección para que el desierto no se convierta en un lugar de oscuridad, sino de luz. De nosotros va a depender que el desierto sea no un lugar triste, sino un lugar de esperanza para volver a reenamorarnos, un lugar para darle vida al amor del comienzo, como dice el Apocalipsis. Todos los años, en el primer domingo de la Cuaresma, el pasaje del Evangelio trata de las tentaciones de Jesús en el desierto. En el relato de Marcos, que acabamos de escuchar, es el más breve, refiere solo 2 versículos. En cambio, en Mateo y en Lucas, la descripción de las tentaciones es más minuciosa, con algunos detalles más. Sin embargo, tendremos que entender que en estos 2 versículos de Marcos hay muchos elementos bíblicos que nos van a dejar ciertamente un mensaje. ¿Quién es el que lleva, el que empuja al desierto a Jesús? Es el Espíritu, quien después de haberse posado sobre él en forma de paloma en el día del bautismo, lo empuja al desierto. Si tentar equivaldría a incitar al mal, el Espíritu no le habría hecho ningún favor a Jesús. Sin embargo, en la Biblia se afirma con mucha frecuencia que Dios pone a prueba a sus elegidos. La tentación no debe ser vista como pecado. La tentación no es ni buena ni mala. Decía una vez un predicador irónicamente, la manera más rápida de superar una tentación es ceder inmediatamente a ella. Claro, sabemos que no se trata de eso. Hay tentaciones que no nos empujan al mal. Son simplemente situaciones con las que el hombre creyente, el hombre justo debe enfrentarse. Son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones que van a ser realmente muy importantes, van a ser ocasiones propicias para hacer más sólida, más convencida nuestra fe.
Ciertamente, quien quiere crecer, quien quiere purificarse, quien quiere mejorar, quien quiere reforzar la propia adhesión a Dios, no puede estar exento de estas pruebas. Ni siquiera Jesús se liberó de ellas, y precisamente esto es lo que nos hace ver a Jesús más cercano a nosotros. Él es como nosotros en todo, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. ¿Por qué el escritor del Evangelio coloca la prueba de Jesús en el desierto? ¿Qué quiere decir este lugar, el desierto? Ya el desierto nos recuerda al éxodo de Israel hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel es puesto a prueba por Dios para hacer que este pueblo madure su fe. Dios lo ha educado en el desierto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel viva la experiencia de lo necesario. En el desierto no existen las cosas superficiales. El agua no es otra cosa que agua, no es Coca-Cola. El pan es solo pan, no son facturas, no son tortas. En el desierto descubrimos el valor de lo indispensable, de lo necesario. Por lo tanto, Dios en el desierto ha educado a su pueblo para evitar el ansia de acumular con el maná que Dios le daba todos los días, un maná que era para cada día. Jesús permanece en el desierto 40 días. Es un hecho histórico. ¿Ha querido Marcos restringir el tiempo en que Jesús ha sido tentado, reduciéndolo solo a la duración tan breve de 40 días en un lugar solitario? Ciertamente no es posible. Esto sería lo contrario a lo que acabamos de decir, a lo que dice la carta a los Hebreos. Jesús se convertiría en un privilegiado, en un extraño, que ha sido tentado solo 40 días en la vida y nunca más. Por lo tanto, veamos qué significa. El número 40, simbólicamente en la Biblia, indica toda una generación. Toda la vida de Jesús está representada entonces en estos 40 días transcurridos en el desierto. La prueba a Jesús lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. Y luego se ha condensado ciertamente en su crucifixión, pero durante toda la vida Jesús ha sido tentado. ¿Y quién es este Satanás, este personaje que aparece junto con Jesús? No es este diablo con cola y cuernos que ciertamente asustaría a cualquiera. La palabra hebrea Satán no es un nombre propio de persona, sino un nombre común. Indica a aquel que se pone en contra, el adversario, el acusador. Este es el Satán. Se lo imaginaba en tiempos de Jesús como un espíritu maligno, enemigo del bien del hombre, destructor de la obra de Dios. En nuestro pasaje bíblico es la personificación de las fuerzas del mal contra las que Jesús ha luchado durante toda su vida. No solo durante 40 días, sino durante toda su vida sobre esta tierra. Este enemigo de Dios y del hombre se esconde también hoy en los impulsos de odio, de rencor, de egoísmo, en el deseo de poder, en la manía de dominar, en las pasiones desenfrenadas que producen corrupción, muerte. Son estos los Satanás contra los que todo hombre, como Jesús, los que todo hombre está llamado a enfrentarse, por supuesto, con la fuerza del Espíritu que actúa en la palabra del Evangelio y en los sacramentos. En su relato, que da claro valor a los elementos simbólicos, el escritor del Evangelio introduce dos personajes, las fieras y los ángeles. Las fieras y los ángeles que no entran en escena para servir a Jesús,
al final de los 40 días, sino que están a su lado durante toda la permanencia en el desierto. Por lo tanto, estas fieras y estos ángeles están durante toda la vida de Jesús. ¿A quién representan estas fieras y estos ángeles? Vamos primero con las fieras. Las bestias representan los poderes opresores del mundo. El imperio de los babilonios está representado por el león, el imperio de los medos por el oso, el de los persas por el leopardo, el de Alejandro y sus sucesores por esta cuarta bestia de la cual nos habla el profeta Daniel en el capítulo 7, esta bestia que es espantosa y terrible. Por lo tanto, tenemos que referirnos al capítulo 7 de Daniel para saber quiénes son estas fieras. Entonces, las fieras con las que se enfrenta Jesús durante su vida son los dominadores de este mundo. ¿Quiénes son históricamente? Los detentores del poder político, económico, religioso, que son los saduceos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los guías espirituales, que son los escribas, finalmente aquellos que predicaban un Dios justiciero, un Dios enemigo de los pecadores, que eran los fariseos. Estas son las fieras. El evangelista quiere poner en guardia a los discípulos que luego tendrán que lidiar con estas mismas bestias. Los poderes económicos que explotan y obligan a vivir en la miseria a los pueblos enteros. Las ideologías insensatas que inducen a cometer locuras, crímenes, el femicidio. Los fanáticos también son estas bestias, los fanatismos, los fundamentalismos religiosos, el racismo, todo esto representan estas bestias. También los ángeles como las fieras se identifican por sus referencias bíblicas. El término ángel en la Biblia no designa necesariamente un ser espiritual como es creencia común. Indica todo mediador de la salvación de Dios y se aplica a quien se convierte en un instrumento en las manos de Dios a favor del hombre. Este mediador de la salvación es un ángel. Ángeles que lo han cuidado a Jesús. ¿Quiénes son? Sus padres, en primer lugar. Las mujeres que lo han asistido, como relata el Evangelio, durante su vida pública. La suegra de Pedro que ha servido a Jesús después que Jesús la ha curado. Los que han compartido con Jesús los valores que él mismo había propuesto. Los que entonces han estado al lado para servirlo, colaborando en la obra de la salvación. Por lo tanto, es un ángel quien logra hoy restablecer, por ejemplo, la paz en la vida de un matrimonio. Quien es capaz de llegar a un afligido para consolarlo. Quien puede indicar el camino de Dios a quien está confundido en la vida, a quien tiene poca luz y a quien ha perdido la esperanza. Este es un ángel. En la segunda parte del pasaje bíblico, Marcos indica el lugar donde Jesús comienza su anuncio. ¿Dónde es? ¿Qué lugar es? Galilea. No se ha dirigido a Jerusalén, que es la capital religiosa. Se ha dirigido hacia la región más despreciada, la Galilea de los paganos. ¿Y qué es lo que va a decir Jesús? El reino de Dios está cerca. No es que se está aproximando, sino que está cerca porque Él es el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cuántas emociones suscitaba en los israelitas esta expresión, reino de Dios? Para la mayoría del pueblo, esta expresión, reino de Dios, significaba la restauración de la monarquía de David y la venida del Mesías para derrotar, para humillar a las naciones paganas. Pero también para los fariseos, el reino de Dios, el tiempo del reino de Dios, era el tiempo en que finalmente se observarían fielmente todas las prescripciones de la ley.
Anunciando la cercanía del reino de Dios, Jesús ha despertado en muchos antiguas esperanzas, en otros cierta desconfianza. ¿Qué hacía Jesús cuando anunciaba el reino? Anunciaba una sociedad totalmente nueva, absolutamente diversa, fundada sobre principios opuestos a aquellos que hasta entonces habían caracterizado las relaciones entre los hombres. Por lo tanto, no más el dominio, sino el servicio. No la acumulación egoísta de los bienes, sino la posibilidad de compartir, de ser solidarios, la decisión de compartir todo hasta eliminar la pobreza. No la venganza, sino el perdón sin condiciones, el amor a los enemigos. Y uno puede preguntarse, ¿pero esta es una ilusión de un soñador? No, no es una ilusión de un soñador. Es una propuesta concreta, una propuesta humanizante y posible de ser realizada. Aunque aparentemente sea difícil de realizar, es posible de ser realizada. Jesús va a decir, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Confíen en la buena noticia. Reciban esta propuesta de Dios. No es una utopía irrealizable, sino posible. Es más, es algo nuevo que ya ha empezado a germinar. Es algo nuevo que ya está surgiendo. Hasta la próxima.